bienvenidos a la 7ª edición de Traders Live. Nuevamente aquí con Ignasi, que ha regresado de sus vacaciones, de Buenas las tardes, cuentas. Y Octavio, gracias por haber venido nuevamente. Bueno, los invito como siempre a que nos puedan seguir aquí en YouTube, Facebook y Twitter. Y en el día de hoy, bueno, vamos a hacer un poquito de la diferencia de lo que es cripto y también lo que son capitales. Acciones, perdón, no capitales. No, capitales aquí en México, acciones, es el léxico. Bueno, cuéntenme ustedes, chicos, qué es un poquito la diferencia entre uno y otro. ¿Arranco? Bueno, el mercado de acciones o de capitales aquí en México pues vendría a ser lo mismo, es la diferencia principal con el de cripto, vendría a ser un mercado más regulado, lo estábamos hablando antes, de hace más tiempo, en el cual el inversor normal ya necesita abrir una cuenta, firmar unos contratos, es un poquito más complejo, y la ventaja que yo diría para las criptomonedas es que es un mercado más descentralizado, lo que te rápidamente, con muy poco dinero, a gente que nunca había optado a los mercados financieros puede optar hoy en día a ellos, ¿no? Sí, en realidad esto es un arma de doble filo, porque al no estar tan regulado el mercado de las criptodivisas, sugiere que cualquiera puede entrar, siendo que sí, cualquiera puede entrar. Hay una facilidad para comprar criptodivisas inmensa. Un arma de doble filo porque si no hay las previsiones necesarias, la gente podría perder su dinero fácilmente sin saber lo que está haciendo. Contrario a las acciones, que requieres al menos acercarte a alguna casa de valores, alguna casa de valores. Como dice Ignacia, hay que firmar algunos contratos. Sin embargo, en las criptodivisas el mercado está totalmente abierto y es tierra de nadie. No puedes ir con Conducef, no puedes ir con Banco de México a quejarte acerca de algún revés del mercado o algo, ¿no? No tiene una regularización específica, ¿no? No, salvo los depósitos que tardan 24 horas en transferencia bancaria. Salvo esa, no hay trascendente. ¿Cuál sería la volatilidad y el porcentaje en lo que son las cripto y las acciones? Sí. Bueno, el mercado de criptomonedas es un mercado volátil, es un mercado especulativo desde el principio hasta el día de hoy, ¿no? Quizás últimamente la volatilidad ha bajado después de las últimas caídas y ha habido una estabilidad en el Bitcoin, sobre todo, en la principal moneda. Y si lo comparamos con el mercado de acciones, yo discrepo en que muchos operadores de cripto dicen que el mercado de criptomonedas es mucho más volátil que el de acciones. Depende, porque al final en Wall Street cotizan muchísimas empresas y yo, que tradeo intradía, veo movimientos mucho más fuertes de los que he visto en criptomonedas. Es decir, puede haber una farmacéutica que suba un 150% en horas, pueden haber empresas de baja capitalización que se muevan mucho, ¿no? Claro, obviamente un Amazon, un General Motors no se va a mover tanto como una criptomoneda, pero hay muchas acciones donde tú puedes especular de una manera más violenta todavía que en las criptomonedas. Sí, después de todo en las criptomonedas, criptodivisas, se apoya mucho el crecimiento, la teoría del crecimiento, que es relativo al activo. Por ejemplo, si nosotros vemos un activo digital, una criptodivisa con capitalización inferior a $3 millones, por ejemplo, que una criptodivisa valga 3 satoshis, si sube a 15 satoshis, ya sería un crecimiento de cerca del 500%. Entonces, eso es lo que ha llamado la volatilidad en los mercados de criptodivisas. Sobre todo el volumen, vemos en altcoins, que son las criptodivisas de baja capitalización. En este sentido, podemos ver 20,000, 40,000 bitcoins tradeados en un solo día. Y depende la bolsa, depende el centro de intercambio, depende el exchange. Porque si estamos hablando del mercado mexicano, es muy pequeño. Incluso en el mercado de capitales es muy pequeño la liquidez que hay, la fluctuación. Respecto a unos exchanges que estén ubicados en Asia, por ejemplo, sin decir nombres, la volatilidad, la capitalización y la fluidez con la que viaja el capital es mucho más grande. Entonces, sí hay movimientos hasta del 15-30% y es muy natural en una criptodivisa, porque la fluctuación es muy rápida. Claro, intradiario. Sí, yo por ahí a veces veo que hay más volatilidad en las acciones, comúnmente
sale una noticia o lo que sea, ya directamente se desvalorizan totalmente y te lo tira abajo el mercado, puede ser, o es mi percepción. Sí, depende de la capitalización de la empresa, pero también lo encontramos el otro día, a principios de año, Macy's, el retailer estadounidense que tiene un market cap quizás de 30-40 billones, no sé exactamente ahora, una caída de un 20% en un día, ¿no? por un mal guidance. Entonces estamos hablando lo podríamos comparar quizás prácticamente con la primera o la segunda criptomoneda en capitalización y cómo se puede mover también en un solo día una empresa grande. Por lo tanto, creo que en volatilidades uno, si quiere especular en cualquiera de los dos mercados, puede especular, claramente, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro de las criptomonedas? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo va a ser? ¿Te podés expresar, ser libre? No tenemos hoy a Fernando. Bueno, para ser concisos, está el fantasma aquí de Fernando. Tenía ahí. En realidad, las criptodivisas, como ya había mencionado, de las 2000 que existen, yo soy fiel creyente de que no van a sobrevivir todas, porque necesitan tener una utilidad real, una utilidad, un acercamiento con la sociedad base, que son quienes las deben de utilizar. Por ejemplo, estamos viendo empresas que ya están viendo implementar blockchain. Hay quienes lo escuchan hasta en el desayuno, sin embargo, el uso de un blockchain requiere forzosamente el uso de una criptodivisa. Entonces, entre más empresas la comiencen a utilizar, más veremos una penetración de la tecnología y por ende y añadidura de las criptodivisas. Yo veo que el hard cap, la capitalización más fuerte, está por llegar. Sin embargo, hasta que, soy honesto, no veamos un acercamiento de la sociedad real con las criptodivisas, yo creo que no va a haber un crecimiento pues trascendente como habíamos visto de 1700%, ¿no? Que eso le llamó mucho la atención a los amantes del riesgo, a los scalpers sobre todo, pero a diferencia de las empresas que pues cotizan en bolsa, las criptodivisas son proyectos para implementarse directamente en la vida diaria de las personas, transaccionar en empresas de movilidad, empresas de gestión de pagos, todo esto. Entonces, la sociedad está creciendo, yo veo, vuelvo a repetir, hasta que no se implemente la sociedad las criptodivisas, no habrá un crecimiento como lo hemos visto. ¿O tú qué piensas, Ignacio? No, coincido claramente contigo. Coincido. Las criptomonedas, como cualquier activo, se tienen que usar para que tenga una función real, ¿no? Hasta el día, la gran subida de 2017, encontramos para mí una similitud muy grande con lo que pasó en el año 2000 con las .com, ¿no? Cuando cualquier empresa que cotizaba en bolsa y tenía una página web, simplemente por eso, sus acciones se dispararon, ¿no? Había una fiebre para comprar esas empresas y luego la mayoría de ellas no vendían ningún producto, ningún servicio. ¿Qué pasó con sus acciones a largo plazo? Bueno, primero la caída y luego a largo plazo algunas murieron y otras siguen cotizando, pero a niveles muy bajos, ¿no? Porque no tenían un producto que enganchó. De esas que sobrevivieron, pues Microsoft, Amazon, las grandes, que sí que realmente tenían algo que ver y estaban ofreciendo un buen servicio. Eso es lo que estamos viendo en las criptomonedas, que como dices tú, la gran mayoría no ofrecen nada, nadie las usa, no es ni un medio de pago, ni medio de intercambio, no es una moneda en sí, no venden ningún producto, por lo tanto no tiene sentido de que tengan una valorización tan alta. Hay muchas que todavía tú las miras y dices, esta empresa vale 1,5 billones o esta moneda, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? 1.800.000.000 es mucho dinero para una empresa que no hace nada. Sí. Podría equipararlo, sin temor a equivocarme, a los penny stocks, ¿no? Penny stocks que se tradean en 50 centavos de dólar, 20 centavos de dólar. Sin embargo, sus crecimientos son de 200, 300, 400%, ¿no? En la penny stock. Yo veo que así sucede con el mercado de las altcoins, en las criptodivisas. Un crecimiento de 200% es muy fácil, sin embargo es muchísimo riesgo, como las penny stocks también. Sí. Muchas de estas empresas, por ejemplo, que yo hablo del año 2000, si tú miras el gráfico, que está todo marcado, ves cómo llegaron a cotizar a lo mejor $200 la acción, hubo la caída y hay empresas que todavía siguen vivas cotizando entre 0.50, lo que dices tú, 50 céntimos, y $1 durante 20 años.
Y esto es lo que puede pasar con algunas criptomonedas, no digo que mueran, pero que sí que se queden totalmente estancadas y hay muchos inversores, muchos especuladores que están enganchados ahí, ¿no? Sí. Tiene una posición en la cual es probable que no vuelva a subir más. Hablo de las criptomonedas más, lo que hablamos, ¿no? Que no tienen ningún producto o servicio, que no tienen nada. Sí, ¿qué ofrece? Y por último, ¿dónde se operan las criptos? O, no sé si quieren cada uno, ¿dónde las operamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las criptodivisas, criptomonedas, ya se operan digitalmente, no tienen una historia que hable de ellas, de cotizar en bolsa a través de la cinta y todo esto. Se operan a través de centros de intercambio a través de internet, que sin ser comerciales, Binance, Bitso, BitMEX, apalancamientos, Huobi, OKEx, son tal cual como entrar a Google, como entrar a tu correo electrónico, entras a tu cuenta en un exchange, compras y vendes criptodivisas. Aunque suene muy fácil, no lo es, se requiere un proceso de aprendizaje porque como es tierra de nadie, hay que aprender a hacerlo. Después de todo, si tú no defiendes tu capital, ¿qué no vas a hacer? Contrario a las acciones. Yo remarcaría un punto que es también la primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre el mercado de acciones y criptomonedas? Uno es que el mercado de acciones es un mercado regulado donde solo hay un precio de cotización, es decir, miramos las acciones de Apple y están ahora mismo a 151.02, me lo invento porque no lo estoy mirando, pero es el precio que hay y todo el mundo la puede comprar a ese precio. En las criptomonedas no, al cotizar, como bien dice él, en exchange, Claro. cada exchange tiene su precio. Y sobre todo en la gran especulación que hubo, había mucho arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que se podía comprar en Japón el Bitcoin a 15.000 y venderlo en Brasil a 17.000. Hubo gente que ganó mucho dinero ahí haciendo arbitraje al mismo momento. O sea, yo estoy hablando de comprar 15.000 y vendes al minuto, a los segundos, a 17.000. Sí, con este asunto que decíamos que no tienen esto es el regulaciones. arbitraje Claro. que no existe hoy en día prácticamente en un mercado regulado como el de acciones. Sí, de hecho. Te compro un Bitcoin, te lo vendo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias, Ignacio, por haber estado nuevamente. Así que los invitamos a la próxima edición, nuevamente aquí por YouTube, también en Facebook y Twitter. Y les recuerdo, sí, todavía estamos haciendo las inscripciones para lo que es el Guerra de Traders. Así se pueden ganar hasta 200.000 pesos en efectivo. Muchas gracias, adiós. Adiós.